Ya. Hola, hola. Vamos a compartir café hoy con un hombre muy interesante, controvertido, a más no poder. Le dije tus nombres y me dijo Carlos Enrique Quintero Romero. ¿Cómo te define? Yo le dije, yo creo que tú eres un liberal progresista. Y me dijo, no, yo soy un vallenato leninista, comunista, marxista y ateo. A veces dudo de ello. Sin embargo, eso será en otra ocasión que tendremos ese debate. Porque hoy vamos a hablar con ese Carlos Enrique Quintero Romero, ese vallenato que tiene testimonio de vida para contar. Carlos Enrique, qué bueno conversar contigo, tomarnos Pues este café. es maravilloso estar con una agraciada dama. Agraciada, bueno, agraciada. Yo siempre he dicho que es la forma más fácil de quedar bien cuando uno se le olvida el nombre. Digo yo sé que no se te ha olvidado mi nombre, no, pero de alguna chica se te ha podido olvidar y cuando tú le dices agraciada, tú con ella quedas como un príncipe, ¿o no? Sí, efectivamente. A veces cuando me acuerdo del nombre y les digo el nombre, me reclaman porque me dicen, y ya no soy agraciada. Entonces vuelvo a tener que repetirlo. Así que eso es un problema que me toca definitivamente decirles en la agraciada. Carlos, agraciado. ¿A partir de qué edad, en qué momento llegó esa luz que te salvó para cuando te encontraras con una mujer? ¿Desde hace cuántos años utilizas el término agraciado? Bueno, el término desde antes de entrar a la universidad, cuando hice por primera vez mis pininos políticos, pues tratando de cautivar a los electores, pues era por el nombre. Y cuando se me olvidaba tenía que buscar una palabra apropiada que no disgustara, ni gorda, ni flaca, porque era ni linda, porque era muy rayado, ni bella. Era muy trillado esos epítetos, esos nombres. Entonces se me ocurrió, lo saqué del Quijote de la Mancha, donde Don Quijote, en un momento de sus diálogos, utilizó la palabra agraciada al referirse a Dulcinea del Toboso. Y si te encuentras con un hombre, ¿qué término utilizas? Profesor, porque eso tampoco molesta a nadie. O sea, fabuloso. Solo en España, porque en España profesores de alta dignidad, rango, claro. Entonces, decirle a un mesero profesor se indignaba, que está, yo no, que no soy profesor, sí, profesor de el servir, el presentar bien los alimentos cuando los sirve. Gracias. Se sentían muy orgullosos de que le dijera profesor. Agraciado, ¿usted es el mayor de los 4 hermanos? El mayor de los hombres. La mayor es mi hermana, la única, Sofi. Sofi, viene Carlos. Vengo yo, Eloy, Kiki. Y luego Rodolfo. Rodolfo, sí. Pero usted es hijo de un patriarca liberal, digámoslo así. Sí, naturalmente. Y estas ideas de progresismo o estas ideas de marxismo, leninismo, comunismo, ¿de dónde le vinieron? Pues mire, eso vinieron del estudio. Yo era acólito, rezaba y me sabía la misa en latín y acompañaba todas las ceremonias religiosas y hasta los negocios de la iglesia. A mí me pagaban por misa, sobre todo las misas cantadas y los domingos de Minerva. Y también en las Semanas Santas montaba mi mercado con los curas. Ellos me ponían a vender milagros, que eran unas medallitas y unos bracitos y unos ojitos, porque supuestamente Santo Sion hacía toda clase de milagros y se vendían a muy buen precio. Los curas me pagaban a mí un porcentaje por las ventas y también vendía estatuas del Santo Sion y también fotografías marcadas. Eso me producía a mí unos ingresos. Siendo muy niño, de 8 o 9 años, todavía no había hecho la primera comunión, pero me producía unos ingresos en esa época de Semana Santa. Eso me daba para invitar a las agraciadas, invitarlas a gaseosa y a confites y lógicamente fueron mis primeros ingresos. La iglesia me los produjo. Pero bueno, Carlos, ¿en qué momento luego de ser una familia muy cercana religiosa, en un Valledupar de entonces donde había una gran presión religiosa, me puedo imaginar, y luego llegar a la universidad, ¿en qué momento
se divorcia usted de esa fe de la cual era partícipe? Cuando empecé a estudiar la historia de la humanidad y encontré que el hombre primitivo adoraba a los dioses, porque no tenía explicaciones de los fenómenos de la naturaleza. Era el dios de la lluvia, el dios de los rayos, y siempre me asociaban a cualquier fenómeno que no tenían explicaciones científicas por el atraso cultural que había, entonces buscaban los dioses. Lo mismo fueron los egipcios y los griegos, a pesar de tener una cultura más avanzada. Pero cuando el mundo descubrió que las lluvias no eran dioses, que los terremotos no era la ira de Dios, ni que un castigo de Dios, las epidemias y las pestes, entonces se fueron acabando los dioses y se llegó al monoteísmo como ahí, fuerza. Pero usted entonces, y frente al monoteísmo, o sea, un solo Dios, a pesar de civilizaciones tan avanzadas como la romana, que todavía tenemos el derecho romano y todas las instituciones romanas en uso en nuestro siglo XX, XXI. Sin embargo, la ciencia, con los descubrimientos de Darwin, de la edad de la razón, de Descartes, con los filósofos materialistas como Marx. ¿Pero cuántos años tenía usted cuando...? Yo empecé a descubrir el mundo cuando entré ya en el bachillerato, en los últimos años, y me preparaba para la universidad. Y en la universidad se fortalecieron esas ideas, esos descubrimientos, cuando descubrí la evolución de Darwin, a Einstein, a toda ciencia, la física cuántica. Pero bueno, Carlos, usted llega a la universidad, se afianza en sus conocimientos, en esa decisión que tomó de aislarse de la Iglesia Católica y de cualquier otra confesión o cualquier otra fe, ¿cierto? Ya usted es un hombre, ¿cómo le llamamos en ese orden? Mira, es que uno cuando estudia y adquiere una concepción filosófica del mundo, tiene dos formas de escoger. O escoge el mundo de creación sobrenatural, por orden de la magia, de un soplo divino, de una pelota de tierra se hizo el hombre, sí. Cree esa fantasía o cree la otra, que es producto de una evolución científica que viene en un proceso de millones de años y que viene el Big Bang, como explica Hawking y como explican los científicos. Entonces, yo entre la explicación mágica, inexplicable, sobrenatural y racional, prefiero la racional. Pero la explicación ¿cuánto le afectó, o sea, su vida, sus relaciones, en algún momento una novia, su relación con su mamá, con sus padres, con familiares? Naturalmente era una herejía renunciar a una concepción mágica basada en libros sagrados escritos durante 500 años por 1000 escritores, que unas teorías científicas que explicaban cómo evolucionaba el hombre, cómo evolucionó la vida, la teoría del átomo, la formación de los átomos, la física cuántica, todo eso. Entonces yo tenía dos maneras de escoger mi concepción del mundo: o la concepción sobrenatural y mágica, creyendo en un Dios que no veo, que no, y en unas magias que no, y en milagros y en cosas de esas, o creer en una explicación científica de todo, de la lluvia, de los terremotos, de las epidemias, de la evolución del hombre, de la explicación de todos los fenómenos de la naturaleza. Familiarmente le facilitó encontrar la novia que respetara su parecer. Bueno, ¿fue fácil o no? Bueno, con las novias poco hablaba de eso, porque las novias no están interesadas en que les expliquen filosóficamente. Algunas mujeres sí les pero les aburre. Entonces yo tampoco las iba a aburrir. No les tocaba nunca los temas de mi concepción filosófica. Las compañeras que políticamente militaban o simpatizaban como líder estudiantil que yo era, pues eran las más afines a discutir esos temas, pero más que todo en el ámbito de la literatura, del arte, del teatro, que eran manifestaciones culturales que tenían también su contenido político, porque el arte era un arma política, pero bueno, didáctica y pedagógica. Usted es abogado egresado del Externado de Colombia.
Pero ojo, a mí me expulsaron de la Javeriana en el primer año. No, y yo no lo pongo en duda. Yo Y creería sí, que tenían razones sí, para expulsarlo. lógicamente, ¿Quién fue porque el padre qué? el padre Giraldo, que El era Giraldo. el amo y señor de la Javeriana, decano, un hombre ultragodo, confesional en una universidad. Pero bueno, oscurantista, pertenecía a la iglesia. élite burocrática del país. Él era el que designaba a ministros porque tenía mucha influencia en los gobiernos conservadores. Entonces él dice, lo expulsa y usted se va y me recogen en el externado como exiliado político. Yo fui un exiliado en el externado con 7 compañeros más que nos expulsaron y simultáneamente. Desde muy joven usted manifestó su interés por estas ideas políticas que lo llevaban a un desconocimiento de Dios como jefe supremo y gran creador. Naturalmente, porque la ciencia era incompatible con las explicaciones mágicas de las cosas. En la ciencia no caben los milagros, no caben las cosas mágicas. La ciencia explica a través de la experimentación. Los resultados de la experimentación dan la verificación de la verdad. Entonces, los terremotos le echaban la culpa a Dios. Y resulta que eran las placas tectónicas. Pero cuando usted se encontraba con una mujer bonita, una mujer que le resultara agraciada, con un amigo, algo que sucediese imprevisto, ese como que me encontré de casualidad contigo, era con la que yo me tenía que encontrar, no cree absolutamente que hay una fuerza superior que lo ha podido traer hoy aquí a conversar con nosotros, por lo que hablábamos en algún momento. Usted hoy en día es un testimonio de vida. Pues yo no soy ningún testimonio, sino de la realidad, de lo que he vivido. Con las novias, como te explico, yo no les tocaba estos temas de alta filosofía, les hablaba más bien de poesía y de literatura y de experiencias que la cautivaran. ¿Y sus hijos? ¿Cuántos hijos tienen? 5 hijos con 4 madres diferentes. Bueno, de esos 5 con 4 madres diferentes, ¿alguno ha seguido sus pasos o no? No, porque todos, como los he enseñado en la libertad absoluta de pensar, yo los he inducido de que quieran el conocimiento científico, pero unos sí, tímidamente, otros han rechazado eso con mucha pasividad. ¿No han tenido la irreverencia suya? No han tenido la irreverencia mía. Son más calmados, a pesar de que yo los he incitado a que sean rebeldes. O sea, que tienen más de la mamá que del papá. Tal vez sí, pero yo los eduqué, porque yo soy un padre que he hecho también de madre. Ajá. Porque me gusta orientarlos, pero en el ambiente, no en la pedagogía del oprimido, ni en la pedagogía bancaria, sino en la pedagogía de la libertad, poniéndole temas, pero para que ellos... su libre conocimiento, eso sí les he exigido que estudien, que lean y que se preparen y que argumenten con razones y no con cosas pero bueno, con pasiones. Carlitos. Sí, así me llaman, así me llamaba mi mamá. Bueno, y todas las amigas de ella. Mire, hay algo muy particular y es que usted ha sido un hombre buena vida. Que eso, bueno, cuando digo buena vida me refiero que se ha permitido, ha trabajado, ha heredado también y ha trabajado para poder tener acceso a algunos beneficios, otros dirían placeres, pero bueno, cuando uno trabaja y hereda, uno hace con la plata lo que quiera. Y usted se ha propuesto educarse, formarse, orientarse, y eso le ha permitido a usted recorrer el mundo, aprender del mundo, conversar con la gente, acercarse a las diferentes culturas. Usted es un hombre que lee todos los días. ¿Cuántos libros se leen en un día? Bueno, un solo libro, pero es muy a menudo cambiar, aprender. No, eso es muy difícil decir cuántos libros se leen. Pero mire, esos libros usted los compra y los pone en una biblioteca o los pone a rotar. No, yo los leo, trato de escribir sobre ellos, siempre las cosas que no estoy de acuerdo las rayo y no estoy de acuerdo le pongo al margen. Sí. Disfruto más el libro cuando lo rayo, siempre lo escribo con un lápiz en la mano o con un lapicero o con algo, pero mis libros leídos tú los puedes escoger en mi biblioteca y el que no está subrayado y escrito al margen no lo he leído. Entonces eso quiere decir que Carlos en cualquier momento fácilmente va a escribir el libro de su vida. Eso han dicho, eso quiere mi hija, sobre todo, porque tengo millones de anécdotas
en el mundo entero. Como te digo, mis ahorros de mis productos, de mis utilidades en mis actividades, como la gente cree que yo heredé. Yo sí, mi padre murió cuando yo tenía 14 años y mi madre cuando acababa de graduarme de 21. Entonces, un patrimonio que se mantiene unido y que realmente el éxito fue que yo viví de mi profesión y el patrimonio quedó congelado y todo lo que producía era un crecimiento vegetativo o aumentativo. A los 4. Para los 4. Y cada quien trabajaba en su profesión y vivía de eso. No fue necesario diluir el capital, gastarlo, sino que se acumuló independientemente de lo que uno ganaba como independiente en un ingreso. Hoy yo cuando mis hijos me dicen, papá, ahí está lo mismo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, ahí está igualito. Lo demás fue por creación de cada uno. Pero bueno, usted sale de la universidad, ya tiene unas nuevas ideas y todo, y ha vivido con el concepto muy claro de que hay una explicación científica para todo. Pero usted ha sido, como lo decía hace un momento, usted ha sido un hombre que ha disfrutado la vida en unas circunstancias, la ha disfrutado, ha viajado, ha leído y a veces sin ir a un lugar, pero después que uno lee es como si ya hubiese estado. ¿Sí o no? Sí, claro, pero eso se explica porque yo no he sido codicioso. Bueno, si usted se ha dedicado a la buena vida y eso implica vino, mujeres, viajes, pasarla delicioso, viandas y todo lo demás. ¿Es así o no? Sí, así efectivamente, pero eso obedece a que yo también en mi juventud aprendí a Epicurio, el gran filósofo griego, y a Sartre sobre el existencialismo, que dice que uno viene al mundo no a amargarse la vida, a sufrir, como dicen los cristianos, que hay que sufrir para conseguir el cielo. Ajá. Yo sostengo que no, que uno viene a ser feliz, a hacer lo que le gusta, a convertir el mundo en un paraíso, no allá después del muerto, sino en la vida. Pero por eso no he sido codicioso y considero que la mejor manera de disfrutar la vida es no siendo codicioso, sino utilizar el dinero no para acumularlo, sino como un medio, no como un fin. Hay gente que acumula dinero por acumular y cuando muere, muere riquísimo, pero amargado porque nunca ha disfrutado, pendiente o que el paraíso está después de la muerte. Bueno, está claro ya que usted vive para ser feliz. Claro, sí, eso es lo correcto. Vino un par por excesos en su vida. Sí. Fueron los excesos que lo llevaron hoy en día. Exactamente, yo acepto que me pasé de... Se pasó de piña, diría un pelado. Sí, claro. Se pasó de un pelado. Tuvo una afectación, su hígado. ¿Usted era un hombre que disfrutaba el licor todos los días? Sí, claro, yo tenía una dieta mediterránea. Mi vida en Europa de un tiempo, pues me acostumbré a acompañar las comidas no con agua ni con Coca-Cola, sino con vinos y con aperitivos para abrir el apetito. Y con un buen escocés y con un coñac al terminar las comidas como para la digestión. Claro que la digestivo, y en verano el trago era el tinto de verano, claro. Y en invierno eran los coñacs. En fin, era un hombre que tenía no solo la cultura de una dieta alimenticia exquisita europea, sino el acompañamiento adecuado. Entonces, champaña para tomar, para pasar los postres, para todo había un licor. Y eso trajo el exceso de consumo, me trajo una debilidad en el hígado que degeneró en un hígado, una cirrosis alcohólica, de origen alcohólico, porque hay cirrosis de origen canceroso y hay cirrosis de origen alcohólico, canceroso, y de cuando le da a usted ictericia, o sea, enfermedades en el hígado por un virus que se llama, bueno, usted tiene una circunstancia, su hígado no estaba funcionando. No estaba funcionando y estaba en peligro porque les advierto, para el hígado no hay ningún tratamiento de medicamentos, nada. Es simplemente la única solución es el trasplante en vivo o el trasplante de donación de muertos. O sea, usted está en peligro. A usted su médico le dice, ¿su vida peligra? Fue un momento muy difícil, Carlos,
hay que aferrarse ¿a quién? ¿A quién se aferró Carlos? Yo me aferré a la ciencia. Dije, bueno, los últimos, vamos a donde sea, pero ¿qué es lo? Entonces todos los médicos... Pero ¿hay alguna conversión ahí? Usted dice, dejé de hacer esto, hice aquello. No, me prohibieron tomar alcohol y yo acepté y no tomé más alcohol, no he tomado más alcohol. ¿De eso hace cuánto, Carlos? Eso hace 4 años, 5 años que llevo sin tomar alcohol. ¿Cada día es una meta? El no consumir. No, es que ya no me provoca. Además, hoy la ciencia ha inventado cerveza sin alcohol, ginebra sin alcohol, ron sin alcohol. Entonces yo consumo eso que no tiene alcohol. Pero bueno, hay que hacerle un trasplante de hígado a usted en su momento. Es lo único que garantiza que Carlos Enrique Quintero Romero siga viviendo y siga disfrutando de la vida. Hay que hacer un trasplante. ¿Usted entraría a una cola? ¿Qué pasó? Claro. Usted entra a una cola. Y la cola se demoró mucho. ¿Por qué? Porque había una pandemia, que era el COVID-19. Nadie se moría porque no se estrellaban en motos, ni se estrellaban en carros. Todo el mundo estaba... Y resulta que no habían donantes. No se presentaban donantes. Y la lista era muy larga. En consecuencia, mi mujer reunió a mis hijos. Porque el médico le dijo, la única salida es un trasplante en vivo, de una donación en vivo. Y los 5 hijos se sometieron a espaldas mías, porque eso no fue, yo no tenía ni idea. Entonces, todos salieron aptos, pero escogieron al que más tenía las condiciones de donación, o sea, el tipo de sangre, la estatura, las condiciones de él, bueno, en fin. Y escogieron a Carlos Andrés, y Carlos Andrés inmediatamente a eso lo someten a un examen riguroso, psicológico, psiquiátrico, porque la persona que va a donar tiene primero que no tener presiones, segundo que no lo estén comprando, tercero entonces eso lo descubre una junta médica, hay hasta trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, bueno, de todo, y lo someten a unas extensas interrogatorios y jornadas para determinar si está convencido de la donación, si la quiere y si no tiene ninguna presión. Cuando usted se entera que uno de sus hijos le va a hacer esa donación, el padre le da la vida al hijo. Su hijo Carlos Andrés le dio la vida a usted. Sí, efectivamente. A mí me informaron cuando ya me iban a meter a la clínica. Y yo pensé que era una donación de muerto, que había aparecido uno. Cuando estoy en la clínica, ya preparándome para la operación, me dicen que es mi hijo. Muy fuerte ese gol. Escuché esa generosa. Yo dije que no, que al principio que no aceptaba, que cómo iba a exponer a un joven de 30 años en plena vida a que me diera una. Yo, si me hubieran consultado, yo me opongo. Es decir, tal vez hubiera habido más dificultades, pero ya estaba dentro de la clínica, ya él estaba listo, ya le habían hecho todo. Y entonces él me convenció, papá, si es que eso no es nada, él más aún estaba, porque no había ningún riesgo de parte de él, en el sentido de que los médicos le garantizaban que había un riesgo mínimo, pero que era simplemente una operación que científicamente se podía hacer y todo. Más aún te cuento que en el momento es que la operación es simultánea, le cortan a él el hígado y nos metieron un hijo. Y antes de operarme me dijo, ¿qué religión es usted? Me ponen antes de suministrarme la anestesia, ya acostado listo para ponerme Dije, no, yo sigo siendo ateo. Porque yo dije, a ver, ¿qué sentido tenía? Por eso el problema mío, cuando después de 16 horas de operación, yo me fui con el sentido, bueno, o amanezco en la otra vida, como dicen los católicos, o en esta. Y qué susto tan grande cuando estaba despertando. Ahí sí entré en pánico. En pánico no, en un suspenso. Cuando estaba despertando y oía voces. Y duré como 5 minutos sin saber dónde estaba. Si en este mundo o en el otro. Entonces yo decía, mierda, ¿qué tal que esté despertando en el otro mundo? Y tengan razón los que tanto yo critiqué, que no había vida en el otro mundo. Y entonces, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Cómo me voy a adaptar? Mierda, ¿quién me va a recibir? ¿Cómo va a ser ese
como copiándome Sí, claro, de las sí. creencias de la mayoría, Sí. que creen que hay otro mundo. Pero a los 5 minutos de ese suspenso, de no saber si estaba en este mundo o en el otro, porque yo no oía, no distinguía voces en español, nada, sino una música ahí, y cierta, ¿y a dónde estaré? Entonces, al fin, ya se me escuché voces y ya entendí que estaba en este mundo. O sea, pero Carlos, Pero hubo suspenso. no, y hubo el suspenso y hubo seguramente para parte de su familia que no comparte con ustedes su creencia de que no hay un Dios, para ellos el milagro existió y existió cuando su hijo, los 5 podían, pero uno era el más apto, Sí. y como lo dice usted, y pero también es un compromiso, a partir de ese momento se genera un compromiso de Carlos Enrique con la vida, es que ya no voy a vivir por mí, sino también por Carlos Andrés, porque es que Carlos Andrés me dio parte de su vida. Claro, es correcto, eso sí, eso además una generosidad Que infinita. no es todo el mundo, ¿no? Y un pelado de 30 años, en plena juventud, que arriesgue su vida, porque cualquier operación hay un riesgo. Sí, eso es realmente, pero él fue muy firme hasta último momento, porque a veces se deserta, Sí, sí. se arrepiente, pero no, en todo momento Y cada mañana al despertar, Carlos, después de esa operación, ¿cuál es su primer pensamiento? pues darle gracias a la ciencia. Si no hubiera avanzado la ciencia y me hubiera tocado vivir 20, 30, 40 años atrás, me hubiera muerto, porque no había trasplantes. Pero luego de la operación, Había Dios, pero no había trasplantes. Sí. Entonces daba lo mismo, me moría. pero bueno. Pero mira, gracias a la ciencia me salvé. Y hoy en día usted es un testimonio. Luego pasa el tiempo y vuelve a tener una recaída. Sí, lógico. Tuve una recaída, no tuve recaídas, no. Ah. El hígado no. Resulta que la ventración, la hernia que se me produjo, que le produce a un gran porcentaje de operados, no solo de hígado, sino de cualquier cosa, porque las drogas o el medicamento que le dan a uno para cuestiones Sí. del hígado, debilitan las partes en las paredes del estómago y a la vez queda muy resentido por el traumatismo y aparecen las hernias, porque como el sistema digestivo sigue funcionando. Usted lo ha dicho, ha tenido otros episodios. Yo diría que ha tenido las 7 vidas del gato. Pero sí, Carlos, tuve cuando me estaban consiguiendo, me accidenté en un carro y me salvé en la curva de la muerte, que es llegando a Curumaní. Travieso también, ¿no? Sí, Iba travieso. Sí, usted ha sido un hombre, el licor lo llevó a algunas travesuras. Sí, pero esa no fue por licor, porque en esa época... No, pero los famosos episodios, algunos episodios de prensa y todo eso. Ah, sí, lógico. Sí, ¿verdad? Pero realmente yo no tomaba para emborracharme. Yo, como te digo, era más que todo un tomador permanente, pero social. Yo no necesitaba para tomar para estar alegre o perder el miedo. Era otra concepción de licor. Pero, yo no, más aún cuando me sentía alterado, suspendí el trago. Pero Carlos, hoy en día que no toma licor, sí. Que hace ¿cuántos? Exactamente 5 años. 5 años que no toma licor. Si usted le dice, cada día es un día más, porque lo disfrutaba, hoy en día no lo está disfrutando el licor, ¿ve la vida de otra manera al dejarle el licor? Realmente me da lo mismo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba el licor, era para el sabor, por mantener... Pero no, entonces usted, no. Eso era indiferente, porque yo era un hombre alegre y discutidor, con tragos o sin tragos. No, sí, usted es una controversia andando. Para ir a bailar no necesitaba trago. Para echarle el cuento a una mujer, no necesitaba envalentonarme con licor. No le daba valor. Entonces yo acostumbré a que el licor era un sabor, una cuestión agradable, más social. Me hacía falta por el sabor, no por el espíritu, porque me animara. Y entonces hoy en día he acudido a la cerveza cero alcohol, a mantener a compartir. Ya yo, cuando los otros beben whisky, yo bebo ginebra cero alcohol. Le hago una pregunta, si usted tuviese que darle un consejo, una sugerencia a estas nuevas generaciones, pero también a hombres de la misma edad suya, mujeres y todo lo demás,
¿Podría decirles no consuman licor? No, tampoco eso. Yo no soy un santo anacoreta, ni tampoco. Lo que les recomiendo es que vayan donde el médico permanentemente a hacerse las pruebas de laboratorio. El problema mío fue que si yo hubiese sabido que había tenido las transaminasas altas y la bilirrubina alta, como dice el disco, eso sí, del lado, y hubiera tenido unos laboratorios permanentes, yo suspendo el alcohol por un tiempo y hasta que hubiese llegado a los términos. Pero no, yo no me hacía pruebas de laboratorio, eso era una estupidez. Pero mucha gente que ha estado con altas, ha controlado a tiempo, ha suspendido el licor, el hígado se ha descongestionado y después han logrado mantener su buena vida, no sin necesidad de... Pero ¿es usted más sensible? Claro, desde ¿A la luego. vida? Yo... ¿Quiere más la vida? Desde luego. No, es que yo siempre le he querido. No, pero ahora la ve de otra manera, ¿o no? No, a mí... yo ¿no tenía otros ojos para ver? Mire, los conceptos es que yo desde joven, por eso he vivido aceleradamente mi vida, porque yo siempre he tenido el concepto que uno tiene que vivir porque no sabe cuándo se va a morir. Por eso yo no aplazo nada que vaya en función de la felicidad. Yo no dejo, no, que hay una cosa, no, déjalo para más tarde. No, lo hago si debo hacerlo, que me guste. Yo no voy a esperar para hacer un viaje que me gusta o que he soñado, aplazarlo. No lo hago, porque no sé si mañana me voy a morir. Se puede morir uno por un accidente, por un cáncer, por un resbalón que se dé en cualquier instante. Entonces, cuando uno tiene premura por vivir la vida intensamente, tiene siempre pendiente que la muerte puede llegar. Y entonces, por estar aplazando los placeres y los gustos, se queda sin nada. Eso es Epicúreo, que dice que la vida hay que vivirla intensamente, no como los estoicos que prefieren pero a veces el ser humano tiene algo de estoico algunos momentos. Sí, y es bueno. Y usted también en algún momento ha tenido que ser estoico. Sí, estoico soy en el sentido de que no soy codicioso y que busco la felicidad dentro de los límites del placer como tal. Por ejemplo, el placer de consumir libros, consumir alcohol, consumir viajes. Desde luego, siempre me han encantado las mujeres, por eso he tenido 5 hijos y quizás pude tener más. Pero paró. Sí, desde luego, y se me acabaron que me hicieran emboscadas, porque yo soy víctima de muchas emboscadas. Ándale. Carlos Enrique Quintero Romero, sobreviviente, un hombre que no cree en Dios, un hombre estudioso, un gran lector, marxista, leninista, comunista y le gusta la vida. Él, yo creo que forma parte de lo que se conoce como la izquierda latinoamericana. ¿Sí? Algunos llaman la izquierda de caviar y champán. O sea, soy de izquierda, pero me encanta vivir a la derecha. No es que quien dijo que la derecha, si los derechistas viven amargados, los derechistas viven muy sabrosos. Esos derechistas agropecuarios, comiendo yuca con queso. No, es que usted es el ejemplo. Son ricos del valle. Usted es el ejemplo de la izquierda que le gusta vivir sabroso. Pero es que la derecha vive mal. No, y la derecha, la izquierda, pero usted es de la izquierda de los que les gusta vivir sabroso. Bueno, no te discuto más. No me va a discutir. No, sí, es que aquí se confunde que la izquierda tiene que vivir mal, vestir mal, comer mal. Sí, eso es incorrecto, eso es una mediocridad, eso es la basura que le han enseñado. Por lo mismo, porque la izquierda hay que vivir sabroso. Desde luego, exquisito, más bien. Gracias a Carlos. Carlos Enrique Quintero Romero, el agraciado. Hoy yo soy la agraciada y yo soy, así él no lo crea, una bendecida en poder conversar y dar su testimonio de vida. Bueno, yo soy bendito también. Claro que por sí. la ciencia. Claro que sí, así es.